de síntesis y hablar sobre los riesgos y beneficios. Ayer, los que tuvieron oportunidad de estar en el curso de endocrino, ya pudimos discutir algunos puntos y en los siguientes aproximadamente 25 minutos trataré de llevarlos de la mano al plan, el del por qué sí o no usar terapia hormonal en la mujer en esta etapa de la vida. De tal manera que tengo en la agenda los elementos de análisis que voy a usar para poder llevarlos de la mano y posteriormente hablaré de los riesgos y beneficios. Como ustedes saben, estos son los tres posicionamientos que hay en la actualidad. Y entre los tres, que es el de la Sociedad Internacional de Menopausia, el de la Sociedad de Endocrinología Ginecológica y el de la Sociedad Norteamericana, podríamos juntar alrededor de casi 1,200 citas bibliográficas, es decir, tienes de manera contundente elementos para poder decidir. Y por otro lado, si analizamos este trabajo, cuáles son los 11 puntos de salud de la mujer, este es el trabajo original del grupo holandés, yo he agregado aquí uno más, que es el síndrome genitourinario de la menopausia, es decir, serían 12. La plática está dividida y aquí en estos evidentemente he puesto en color rojo los beneficios que son contundentes para el uso de la terapia hormonal y que hablaré de ellos en esta parte, refiriéndome sobre todo a cerebro, a corazón, a la parte urogenital y al tejido óseo. Y finalmente tocaré los riesgos que ustedes los ven ahí a manera de semáforo, destacando en rojo los más relevantes, por eso es que están así, de alarma. Posteriormente el cáncer de mama, que me parece que no tiene, debemos de ser más objetivos, sería la palabra, y no tenerle tanto miedo a la glándula mamaria cuando vas a prescribir hormonas. Y finalmente no hablaré de endometrio, porque en endometrio si tú das una progestina, pues el endometrio está protegido. Desde el punto de vista cerebral, el cerebro tiene cambios importantes. Está demostrado que en estos 6 eventos que se llevan a cabo en la función cerebral, el estrógeno protege de la oxidación y la neurotoxicidad, estimula la bifurcación de neuronas, aumenta el flujo arterial, influye en los factores neuronales, modula la liberación de neurotransmisores y receptores, y ese es uno de los puntos más relevantes, sobre todo a nivel de lo que se llaman las neuronas Candy. Las neuronas Candy son la dinorfina, la neuroquinina B y la quispeptina. Son las 3 hormonas Candy, las 3 neurotransmisores que influyen finalmente en el hecho de que la mujer tenga o no síndrome vasomotor. Y justo aquí precisamente es donde están los nuevos trabajos de enfoque para las mujeres que tienen contraindicación para el uso de estrógenos, particularmente moléculas como el feso y el izanetant. Desde el punto de vista de los síntomas vasomotores, la información es contundente. Aquí tienen en códigos de colores, de acuerdo a la publicación de cada revista, lo que publica la Sociedad Internacional de Menopausia, lo que publica el Colegio de Endocrinólogos Clínicos y lo que publica la Sociedad Norteamericana de Menopausia en el consenso del 2022. Y vean, simplemente a manera de resumen, la terapia hormonal es el tratamiento más efectivo y se requiere de la dosis mínima que debe de empezar a prescribir un médico para saber que tiene efectividad, y si no, pues irás aumentando. Más recientemente se hizo este estudio, que es el estudio en relación al uso de estradiol y progesterona micronizada para síndrome depresivo, y tal vez es el estudio más serio porque es un estudio doble ciego en el que se usó estradiol de 1 miligramo y progesterona de 200 miligramos agregado cada 12 días después de 90 días. Es decir, dentro del periodo de 3 meses
Habitualmente estas mujeres se los daban en el día 78 para protección del endometrio. De ahí pasaré al corazón. Evidentemente, desde el punto de vista cardiovascular, hay factores de riesgo. No es lo mismo nosotros recibir a una mujer que no tenga hipertensión, dislipidemia, diabetes, obesidad y que no sea fumadora, como está marcado en este primer cuadro, o que tenga factores relacionados al embarazo. Sabemos perfectamente que la preeclampsia es un marcador de alto riesgo, de tal manera que el mensaje clínico aquí sería: si tú tienes una mujer en esta etapa de la vida que haya tenido preeclampsia, hazle más caso, porque tiene mayor riesgo cardiovascular. Y a veces tú llega a tu consultorio y no le das importancia a ese tipo de situaciones. Lo mismo el estado depresivo y otros factores de riesgo como tener menopausia prematura, obviamente el uso no de anticonceptivos, si tienen o no síndrome de ovario poliquístico, que recordemos que es una patología que es genética, a través de la cual la mujer nunca se cura. El síndrome de ovario poliquístico no se cura, simplemente se trata a través de las diferentes etapas de la vida de la mujer. Y vean el efecto que tiene el estrógeno, de ahí que estoy hablando en este momento de los beneficios. El estrógeno tiene un efecto de vasodilatación en la proliferación celular, en los mecanismos inflamatorios regulados por citoquinas y por liberación de óxido nítrico a nivel de la pared endotelial, y que te produce vasodilatación, y desde luego en la agregación plaquetaria. Valga la pena mostrar el trabajo clásico de Philip Sarrel, en el cual demostró desde 1990 cómo en el endotelio se libera este óxido nítrico para producir vasodilatación, y que ha sido traducido en diferentes trabajos, primero por el grupo de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo, como el incremento de riesgo y mortalidad se ve disminuido con el uso de estrógeno, y que fue publicado en diferentes editoriales, como en esta del grupo de Finlandia, en el cual hubo una reducción importante del 18 al 54%. Pasando del corazón, iría a la parte urogenital, que sería el tercer punto benéfico. Y en la parte de urogenital, pues obviamente desde el 2014 se hizo la nueva nomenclatura para síndrome geniturinario de la menopausia, de tal manera que usar hormonas locales tiene una evidencia 1A para mejoría, y hay algunas alternativas como el ospemifeno, la de hidroepiandrosterona, entre otros. Nosotros publicamos en el 2018 el estudio Viva Latinoamericano, y en el cual evaluamos más de 2,000 mujeres, de las cuales fueron 500 mujeres en México, para ver cuáles eran las ideas, los puntos de vista y las actitudes acerca de la salud de la vagina. Y nos encontramos con cosas muy relevantes. En la encuesta, marcado en rojo, pues vemos cómo los síntomas vaginales prevalecen en casi un 70%. Sin embargo, si vas a sequedad de la vagina, tiene también muchas menciones, así como en estos 3 recuadros en color rojo, que es el prurito, el ardor y el dolor de la vagina. Desde el punto de vista de las diferentes guías de práctica clínica, evidentemente, como en esta de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia, el estrógeno local mejora solo la incontinencia de urgencia, no la incontinencia urinaria de esfuerzo. Para eso nos sirve, y se ha visto inclusive en el WHI que las mujeres que lo usaron después de los 60 años de edad empeoraron, de tal manera que hay que separar y hacer diagnóstico entre incontinencia urinaria y urgencia como tal, y desde luego el estrógeno a lo que ayuda es a disminuir la recurrencia de las infecciones de vías urinarias.
Desde el punto de vista de otro de los hormonales, que es la dehidroepiandrosterona, se usa por primera vez el concepto de intracrinología. La intracrinología no es otra cosa que la conversión de una molécula que es androgénica y que va a tener un doble efecto, tanto estrogénico como androgénico. Evidentemente, eso está ya disponible en el mercado americano y probablemente tanto en México como en República Dominicana los podamos tener pronto. Si hablamos del consenso respecto a cuándo está indicado el tratamiento hormonal, pues existen tratamientos de primera línea, como son los humectantes y los lubricantes, y de segunda línea los estrógenos locales. Cuando decides usar estrógenos locales, vale la pena mencionar que no se requiere que se usen progestágenos, es decir, si tú tienes una mujer con útero y estás dando las dosis terapéuticas durante un año, no requieres adicionar una progestina, solo dale el estrógeno. No hace sentido que le des un progestágeno. Se da para otras funciones, pero no cuando vas a dar tratamiento para síndrome genitourinario. De ahí pasaría al hueso, que es el último que mencionaré de los beneficios y donde la información es totalmente contundente. Los tres consensos dicen que la densidad mineral ósea mejora, que tiene una evidencia muy contundente, que es A, y que hay diferentes estudios. Este es el estudio más importante de la literatura, que incluyó más de 5.588 estudios de revisión, de los cuales se seleccionaron los principales, que fueron 28 y representaron más de 33,000 mujeres, y lo dividieron en aquellas que usaron estrógenos equinos y las que usaron estradiol. Vean ustedes los resultados en fracturas totales, de acuerdo a este esquema de Forest Plot, hubo una reducción hasta de 26% en las fracturas totales, de tal manera que es contundente. Sin embargo, valga la pena mencionar que en este momento la terapia hormonal no es una indicación de mujer con osteoporosis, solamente prevención. Y la otra cosa es que las dosis bajas no reducen el riesgo de fractura, solo las dosis estándar. Y dosis estándar sería 2 miligramos de estradiol, 0,625 de quinos conjugados y el parche transdérmico de 50 o el gel de 2 disparos. Respecto a la reducción de fracturas de cadera, tiene un impacto de reducción de 28% y desde luego a nivel de columna vertebral tiene un efecto muy relevante. Reducción de hasta 37% menos riesgo de fractura. Es mejor con estradiol que con estrógenos equinos. Y aquí he colocado un trabajo un poco más reciente en el cual se puede observar el porcentaje de mujeres que usaron terapia hormonal, que fueron 12,000 contra 12,000 en el grupo placebo, y en el cual hubo una reducción de riesgo total nuevamente consistente de 28. En fractura por osteoporosis mayor, una reducción nuevamente de 40% menos. Si nosotros analizamos el efecto que tuvo además en mujeres que habían tenido 1, 2 o 3 caídas, nuevamente vuelve a ser consistente la información hacia dar tratamiento, y que se traduce particularmente en este trabajo, en el cual se llama, el trabajo original es de Joan Manson, y que se llama la evidencia clínica de la terapia hormonal de nuevo en marcha, en el cual en aquellas mujeres que fueron sometidas a histerectomía, pues tú tienes todas las ventajas de reducción de riesgo marcado en color azul, inclusive para todos los tipos de cánceres, y vean cómo hay reducción inclusive
de aquellas mujeres que pueden llegar a presentar diabetes. Así pues, previene la pérdida de hueso, reduce el riesgo de fractura, y de ahí pasaré a hablar de los riesgos, qué es lo que sucede con enfermedad cardiovascular y con sobre todo cánceres, particularmente cáncer de mama. Entonces hablaré primero de los vasculares, que son 3: enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular y trombosis venosa. En la enfermedad coronaria tienes que tener una clasificación de riesgo, y aquí lo he colocado a manera de semáforo. Si tienes el de color verde, que es 5%, puedes darle cualquier terapia. Si tienes el de color amarillo, que va de 5 a 10, le puedes dar solo transdérmico. Y si tienes el de color rojo, que es 10%, están contraindicadas cualquier tipo de hormonas. Y acá hace un momento, en el otro salón, se hablaba de la participación del cardiólogo. Yo ahí difiero un poco. Y si hay aquí un cardiólogo, pues podemos debatirlo, desde luego. Yo no soy cardiólogo, pero tengo la seguridad de que no todos los cardiólogos saben de medicina de la menopausia, son muy pocos. Yo he tenido oportunidad de hablar en foros de cardiología y te sorprenden las preguntas que a veces te hace, qué es lo que lleva. No es que no sepa, el cardiólogo pues sabe mucho de lípidos, sabe mucho de enfermedad cardiovascular, pero no sabe de hormonas. Y ahí es el punto, porque puede ser que si tú le mandas la paciente al cardiólogo, finalmente si no sabe le diga: señora, no tome hormonas. Eso le va a ir de un carajo, y es justo lo que no queremos. Y finalmente los consensos desde el punto de vista de enfermedad coronaria tienen una evidencia contundente, es B. Entonces hay que saber evaluar el riesgo, y el riesgo está anclado en 2 trabajos. Por un lado, el estudio KIPS, que es este, y por otro lado, el estudio ELITE. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la diferencia es usar la terapia hormonal de manera temprana. Y de manera temprana es usarla en los primeros 10 años de la fecha de última menstruación, o en mujeres con un punto de corte hasta los 60 años de edad. Vean el resultado cuando tú lo usas en mujeres que rebasan esa edad. Este trabajo evidentemente puede observarse como cuando marcaron vasos arteriales con hematoxilina y eosina o con pentacromo Movat, aquí pueden observar 2 flechas, y que estas 2 flechas blancas que estoy marcando con esta cruz es precisamente como una mujer de más de 60 años, y el ejemplo sería más de 65 años, puede empezar a revascularizar. Y si empieza a revascularizar, va a tener ruptura de la placa de ateroma, lo cual va a hacer que tenga trombosis. Entonces puede tener accidente vascular cerebral, que fue lo que pasó en el estudio WHI, puede tener trombosis de miembros pélvicos o infarto agudo al miocardio. Desde luego los cambios a nivel cerebral que se van dando y que ya mencioné, no voy a detenerme tanto en esta diapositiva, es simplemente para asociar cuál es la importancia de tratar el síndrome vasomotor. O sea, es no solamente tratar bochornos. Hoy sabemos que la mujer que tiene síntomas vasomotores también tiene mayor riesgo cardiovascular, y eso está totalmente demostrado en el estudio SWAN, que es un seguimiento que lleva 22 años. Es el mismo grupo de mujeres que se han evaluado cada 3 o cada año, y que vean el resultado: 231 eventos cardiovasculares, en los cuales la mujer que tuvo síndrome vasomotor persistente o frecuente tenían entre 50 y 77% más enfermedad cardiovascular. Es decir, la mujer tiene que ser tratada de los bochornos sí o sí. ¿Con qué la van a tratar? Pues deben de tratarla, si no tiene contraindicación, que ese es el objetivo de esta charla, con el uso
de terapia hormonal. Y si tiene contraindicación, desde luego con lo que ustedes seleccionen. Un poco para darle contundencia, no es lo mismo cuando una mujer empieza con síntomas vasomotores a los 42 que a los 52 años. La que empieza más temprano tiene mayor riesgo. Y que finalmente, entonces, como parte de la conclusión que puedo adelantar, es que el síndrome vasomotor representa un nuevo factor de riesgo específico. Y que si hiciéramos un análisis, pues aquí tienen en la parte central, arriba, 45 años que están colocadas nuevamente a manera de semáforo, 60 años en el centro, en color anaranjado, y finalmente 80 años en los cuales evidentemente pues está contraindicado el uso de hormonales. Y luego tienen la evidencia marcado como B y C, la dosis estándar en mujeres con útero, particularmente si tiene riesgo de trombosis, asociar con progesterona micronizada. De ahí pasaría al accidente vascular cerebral, que fue por lo que se detuvo el estudio WHI, y nuevamente la evidencia es contundente de tipo B. El mensaje final desde el punto de vista clínico es mujeres de uso temprano, dado que el cerebro, igual que el corazón, está formado por 1/3 de vasos arteriales. La dosis baja de estradiol transdérmico, y en el estudio de salud de las enfermeras, la dosis baja de estrógenos equinos conjugados. El tercer riesgo es el de trombosis venosa, y hemos visto que en los diferentes estudios no es lo mismo que tú uses transdérmico a que uses oral. La razón de momios, es decir, el riesgo absoluto, es mayor por vía oral. Y de ahí que ya presenté hace un momento la clasificación de la Asociación Americana del Corazón, que es la que debes de tener en tu práctica diaria para saber cuál es el riesgo que tiene una mujer y decidir si puedes usar hormonas o no. Reforzando el conocimiento, este análisis de la literatura, simplemente para mostrarles cómo en todos los trabajos tiene mayor contundencia el uso de progesterona micronizada, que se asocia de manera menos importante a tromboembolismo, y que nuevamente en los diferentes tipos de consensos la evidencia es una evidencia fuerte. Si yo lo analizo por edad de la paciente, obviamente el ser humano y particularmente la mujer, cuando envejece tiene mayor riesgo de trombosis. De ahí que el impacto será menor en una mujer joven y será mayor en una mujer más adulta. Aquí vemos los diferentes estrógenos en color verde, menor impacto en el transdérmico y mayor prevalencia en el estrógeno por vía oral. Cuando comparamos, de acuerdo a este estudio del Grupo de Italia, mujeres de más de 60 años, porque la tendencia de ellos es, pues sí trata a las de 60, ¿por qué habría que decidir no tratar a una de 60 que ha venido tratándose desde antes? Y ese es el concepto con el cual también comparto, de decir, no se lo suspendas a una mujer que ha venido continuamente. El riesgo de la terapia hormonal se establece solamente durante el primer año, de tal manera que si tú ya llevas 2 o 3 años desde el punto de vista riesgo cardiovascular, no se lo suspendas. Te va a aumentar solo después del 5.º año para glándula mamaria, y después del 7.º año si solo es terapia estrogénica. Y que justo en esta mujer tú lo que debes usar es progesterona micronizada con transdérmico. Finalmente, la glándula mamaria, nuevamente reiterando el riesgo, y que lo que demuestra la literatura es que la progesterona micronizada y la dihidrogesterona son las que tienen menor impacto en la glándula, o tienen un impacto neutro, por así mencionarlo. De tal manera que si tienes mujeres con densidad mamaria elevada,
Con factores de riesgo como la mamá, la abuela o la tía, el progestágeno ideal a seleccionar es progesterona micronizada. Y luego tienes el análisis contundente de la literatura, donde menciona lo mismo, con seguridad a 5 años, reforzando nuevamente el concepto de este trabajo de revisión específicamente respecto a progesterona, y finalmente el análisis de 22 años de seguimiento del estudio WHI, donde el impacto del estrógeno solo es menor, de tal manera que en la literatura no hay ningún trabajo que diga que el estrógeno produce cáncer mamario. Es independiente que haya lesiones anteriores que no fueron diagnosticadas por una mastografía a decir que el estrógeno produce cáncer. No hay ningún estudio en la literatura y justo esto lo demuestra. Vean los puntos de corte: a 5.4, a 10.2 años, a 16 y a 22 años. Es decir, es contundente finalmente como el uso de solo estrógeno pudiera ser un factor angiogénico en la glándula mamaria de protección. Y que finalmente, inclusive para todos los tipos de cáncer, está por abajo de la unidad con protección. Finalmente, ya para concluir casi mi presentación, un esquema de seguimiento a manera de algoritmo que te permita dilucidar de manera fácil, tomado del estudio de Joan Pinkerton, y es que si tienes riesgo de terapia hormonal mayor que beneficio, lo he colocado en color rojo, creo que vale la pena ponerlo en blanco porque pues es muy pequeño las letras. Edad mayor de 60 años, por eso está en rojo, no, voy a tratar de ir un poco más rápido. Vean, cambios en el estilo de vida, y ese es el factor central. Cambio en el estilo de vida. La mujer tiene que caminar al menos 8,000 pasos al día. Chequen ustedes en sus aplicaciones que tienen en el celular cuántos pasos dan. 8,000 sería lo menos que se podría pedir, de tal manera que la sugerencia es que a las pacientes les pongan metas, que camine probablemente 1,000 una semana, 2,000 la que sigue, 3,000 la otra, y que la meta constante sea, porque lo primero que la mujer acude con nosotros es: doctor, si me va a dar hormonas, que no me suban de peso. No, ese es un error. Las hormonas no suben de peso. Las hormonas, inclusive está demostrado, ya no alcancé a dar la plática de obesidad allá porque mi colega se retrasó, pero las hormonas estabilizan el peso. Entonces, eso hay que aclararlo muy bien con las pacientes. Y finalmente, pues si tienen menos de 60 años, ¿y qué es lo que pretende este colorido que le puse? Es decir, de verde de vamos adelante, es candidata a terapia, cumpla con toda esa serie de requisitos, que intente la reducción después de 3 a 5 años. Es decir, si la tienes con una dosis estándar, pásala a una dosis baja. Pero si la tienes con una dosis baja y no te da resultado, súbela a la estándar. O sea, tienes un poco que jugar con esa parte. Y finalmente, si tiene contraindicación, pues valorar en el contexto del entorno, monitorizar síndrome genitourinario, si tiene síntomas vaginales, dar tratamientos, lubricantes, humectantes o terapia hormonal con cremas de estrógenos equinos conjugados, con estriol en forma de óvulo, con promestrieno, con dehidroepiandrosterona. Mis conclusiones son entonces: los resultados de los reanálisis de los estudios ya publicados y la evidencia de nuevas investigaciones permiten reevaluar favorablemente la terapia hormonal, y que si analizamos este manual de medicina personalizada de PricewaterhouseCoopers, pues aplica para cualquier entidad, inclusive, como acaba de mencionar mi colega Miguel Rotti de Paraguay, para restricción. Si tú tienes la dosis correcta del medicamento correcto en la indicación correcta
para el paciente adecuado y en el tiempo correcto, todo debe salir bien. Pero lo que pasa es que te brincas pasos. Entonces de repente no seleccionas bien al paciente o no le das el medicamento que realmente es el ideal para la patología. Les dejo mi correo si alguien tiene interés en alguna de las citas, solo tiene que escribirme y con mucho gusto se le envío. Muchísimas gracias.